Bienvenidos a un nuevo video. Me presento, mi nombre es Claudia Margarita Reyes Fuentes, con matrícula 5360 de la asignatura de Computación, del Instituto Técnico Eléctrico de Chihuahua. En esta ocasión les voy a hablar sobre la investigación del hardware principal de una computadora. Para empezar, ¿qué es el hardware? En computación y en informática se conoce como hardware al total de los elementos materiales tangibles que forman el sistema informático de una computadora u ordenador. Esto se refiere a sus componentes de tipo mecánico, electrónico, eléctrico y periféricos, sin considerar los programas y otros elementos digitales que forman en cambio partes del software. El disco duro HDD. Su concepto es que es un disco duro en un dispositivo de almacenamiento necesario para conservar los archivos y datos a largo plazo. Siempre que se guarda un archivo en la computadora, se guarda en el disco duro de esta misma. Su funcionamiento son un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente los datos. Esto quiere decir que los datos no se borran cuando se apaga la unidad. Están compuestos de piezas mecánicas y de ahí que a veces se les llama discos duros mecánicos y utilizan el magnetismo para grabar los datos y los archivos. Después viene el disco duro SSD, que es un sistema de almacenamiento que guarda los datos en chips. El disco sólido no tiene partes mecánicas en movimiento como los discos duros tradicionales. La capacidad de almacenamiento de un disco duro sólido llega actualmente hasta los 2 terabytes. Su principal funcionamiento es que suelen utilizar memorias flash basadas en NAND, que como también no son volátiles, mantienen la información almacenada cuando el disco se desconecta. Estos procesadores llamados controladores son los que toman las decisiones sobre cómo almacenar, recuperar, almacenar en caché y limpiar los datos del disco. Y su eficiencia es uno de los factores que determinan la velocidad total de la unidad. Después viene lo que es la memoria RAM, que su concepto dice que es la memoria principal de un dispositivo, es a donde se almacena de forma temporal los datos de los programas que está utilizando en ese momento. Su principal funcionamiento es recordar la información que tienes en cada una de las aplicaciones abiertas en el computador, mientras que éste se encuentra encendido. Esta memoria de corto plazo solo actúa cuando la computadora está encendida. Después viene lo que es el procesador, que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas, aritméticas, lógicas y externas. Su principal función es la de ejecutar una secuencia de instrucciones y procesar los datos de la misma. Estas secuencias de instrucción son lo que realizan los programas que se tienen instalados en el ordenador. En la tarjeta madre es una tarjeta de circuito impreso que permite la integración de todos los componentes de una computadora. Su funcionamiento en concreto se podría decir que entre dichas tareas se encontraría la comunicación de datos, el control, el monitoreo, la administración o la gestión de la energía eléctrica, así como la distribución de la misma por todo el computador. Las conexiones físicas de los diversos componentes del citado y, por supuesto, la temporización y el sincronismo. La tarjeta madre alberga los conectores necesarios para el procesador y la memoria RAM, los puertos y el resto de las placas, como la tarjeta de video y la tarjeta de red. La fuente de poder. Bueno, puede describirse como una fuente de tipo eléctrico que logra transmitir corriente eléctrica por la generación de una diferencia de potencial entre sus bordes. Su funcionamiento se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y protección de estos. Después viene lo que es el monitor, que es un dispositivo electrónico de salida de la computadora,
en la que se muestran las imágenes y textos generados como medio de un adaptador gráfico o de video de esta. Su funcionamiento es la de permitir al usuario interactuar con la computadora. Después viene lo que es el mouse. Es un dispositivo de la computadora que se maneja con una sola mano y permite dirigir el movimiento del puntero sobre la pantalla para transmitir órdenes diversas. Su función principal del mouse es transmitir los movimientos de la mano sobre una superficie plana hacia la computadora. Un ratón es simplemente un dispositivo adaptador que controla el movimiento del cursor. Después viene lo que es el teclado, que es un dispositivo de entrada en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir que utilizan un sistema de botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían toda la información a la computadora o incluso al teléfono móvil. Su función principal del teclado es integrar información a la computadora u ordenador. Después viene lo que es la tarjeta de video, que es un elemento de los ordenadores que descifra y decodifica el lenguaje que se produce dentro del procesador del equipo para convertirla en símbolos, imágenes y representaciones que pueden ser entendidas por el usuario final. De esta manera, la tarjeta de video en el dispositivo computarizado que procesa el resultado final que el sistema elabora para la computadora para quien la utiliza. Su principal funcionamiento es que está dedicado al procesamiento de datos relacionados con el video y las imágenes que se están reproduciendo en ese ordenador. Después viene la tarjeta de audio, que es un dispositivo de hardware que permite la entrada o salida de información en forma de sonido bajo el control de un programa informático llamado controlador. Su función general está basada en la utilización de un chip que convierte las señales analógicas en una transmisión digital de datos que funciona a través de una conexión estándar mini plug que permite conectar un micrófono, una salida de audio y una conexión auxiliar conocida como salida de línea, que se conecta generalmente a un equipo de audio de mayor potencia o bien se utiliza en forma combinada en caso de tener sonidos de varios canales. Después viene la carcasa, que es la cubierta externa y resistente que suelen construir las paredes de una computadora. Suele ser una estructura metálica o plástica. Su función consiste en albergar y proteger los componentes de la unidad central del procesamiento del CPU, la memoria de acceso aleatorio, las placas madre, las fuentes de alimentación, las placas de expansión y los dispositivos o unidades de almacenamiento. Después viene el Cooler, que es el ventilador capaz de enfriar y mantener la temperatura. Su funcionamiento es mantener refrigerado todos los sistemas. Este elemento se encarga de mantener la temperatura del equipo en un estado ideal y con el objetivo de que el extremo calor que se produce en la computadora no acabe con la estabilidad del mismo. Se ocupan de mover el aire caliente y expulsarlo de los componentes, capturando al mismo tiempo el aire fresco para renovarlos. Después viene lo que es el BIOS. Su concepto dice que es un firmware instalado en una memoria ROM del ordenador, frecuentemente en un chip dedicado. Es un elemento fundamental en el arranque del PC porque en él puede entrar el hardware y el software del sistema. Esencialmente es lo que le explica al software cómo debe funcionar el hardware. Sus funciones principales es POST, que es antes de cargar el sistema operativo, prueba el hardware de la computadora y asegura de que no haya errores. El Bootstrap Loader busca el sistema operativo. Si se encuentra un sistema operativo compatible, el BIOS le dará el control. Después viene lo que es el controlador BIOS, que controla el bajo nivel.
Puede proporcionar a la computadora el control de funcionamiento básico del hardware de la computadora. Después viene la configuración de BIOS o programas de configuración de CMOS, que es un programa de configuración que le permite configurar los ajustes del hardware, incluidos los ajustes del sistema, como las contraseñas de la computadora, la hora y la fecha. Después viene lo que es el regulador de voltaje, que es un circuito que, sin importar lo que conectes a su salida, mantendrá un voltaje constante en sus terminales. Su funcionamiento consiste en mantener un voltaje de salida constante o dentro de un margen estrecho ante variaciones en el voltaje de entrada. Y esto sería todo por mi parte, espero les haya gustado.